Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes en esta preciosa mañana del domingo 15 de agosto del año 2021. Hoy seguiremos nuestra reflexión con relación a la ideología de género. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre de eterna misericordia, por tu amor complaciente para los que aman y creen en tu Hijo Jesús, y por ese amor benevolente para toda tu creación. Hoy clamamos y suplicamos en el nombre de tu Hijo, para que puedas tú, Señor, dar poder a tu pueblo para proclamar tu gloria. Que tu palabra hoy sea de caminos abiertos para aquellos que la necesitan en su corazón. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La reflexión de hoy está basada en el libro de Romanos, capítulo 9 y su versículo 9. La he titulado El reino secular y no el reino de Dios. Es la nueva estructura religiosa del feminismo espiritual. Tratar de deshacer analíticamente la familia y darle una nueva estructura es el objetivo del feminismo espiritual y de la ideología de género, para de esa forma tratar de socavar la idea de un solo Dios. Sus ideas anticristianas, el tratar de poner fin a la iglesia tradicional, invocar que la religión es un invento humano y que el creer en un solo Dios es un invento del hombre para oprimir a las mujeres, se enmarcan en las ideas de las teólogas de esta rama del feminismo. Para afirmar lo que he planteado, me gustaría plasmar el pensamiento de la teóloga feminista alemana de origen rumano, Elisabeth Schüler-Fiorenza, quien es profesora de teología de la Facultad de la Universidad de Harvard y quien ocupa un importante cargo. Ocupa la dirección de la Cátedra de la Sagrada Escritura y su interpretación. Oigamos lo que nos dice esta teóloga feminista. Los textos bíblicos no son revelación de inspiración verbal. No son principios doctrinales, sino formulaciones históricas, producto de una cultura e historia patriarcal androcéntrica. Sus conceptos con relación al origen divino de la revelación son relativos. En otras palabras, no forman parte de una absoluta e invariable permanencia de la realidad. Para este tipo de pensadores, Dios no ha hablado. Dios no ha existido. Por lo tanto, su revelación no ha existido, indicando de que el papel central de la teología es el ser humano y no Dios. La década de los años 70 marcó mi vida de manera permanente. En el año 1975 comencé la carrera de medicina, la cual finalicé en el año 1980. Fue la década de la culminación de la guerra de Vietnam, el gran conflicto árabe-israelí. Observé de lejos el gran escándalo de la Casa Blanca de Watergate y la caída inminente del presidente Richard Nixon. Comenzó en esa década la desintegración del bloque comunista de las repúblicas soviéticas socialistas. Los fundamentalistas musulmanes tomaron total control de la nación de Irán bajo el Ayatollah Khomeini. Nicaragua vivió su revolución popular sandinista. Se llevó a cabo en el 1978 por primera vez un estudio detallado del sudario de Turín, considerado la sábana santa a la cual fue envuelto Cristo, posterior a su crucifixión. Fue la época de Pelé, de Mohamed Ali, de Joaquín Balaguer, de la elección del Salvador Allende en Chile y su muerte posterior a manos de Augusto Pinochet. Sin embargo, todos estos eventos no hicieron más que encubrir lo que comenzó como el movimiento radical feminista religioso espiritual y marcó su avance dentro de las escuelas teológicas a nivel mundial. En esta década comenzó la penetración de manera sutil de lo que hoy es
la nueva estructura religiosa anticristiana. El feminismo religioso está lleno de historiadoras, está lleno de teólogas, está insertado de antiguas monjas católicas que se preocupan de las prácticas religiosas y del trato que se le da a las mujeres en las iglesias, bajo el pretexto de que la justicia social no las ha tratado con el verdadero respeto que se merecen. En su gran mayoría han rechazado a Dios y han querido tomar su lugar, tratando de crear una nueva iglesia y una nueva sociedad según su propia imagen. El problema es que aunque estén profundamente secularizadas, conservan todavía términos cristianos para una mayor confusión de su ideología. De esta manera, el término salvación para ellas es una salvación intrahistórica, en la cual el Redentor es el hombre mismo, y el único reino al que cabe aspirar es el reino terrenal logrado por el progreso del ser humano. Afirma de esta manera la negación global de la fe cristiana y la afirmación del propio ser humano. El reino de Dios no existe. Este reino fue creado por los líderes del pueblo judío para de esta manera manipularlos y llevarlos a un fin común. Las teólogas feministas afirman esto, desafiando a Dios, aspirando a ser las dueñas del mundo. Para ellas, la cadena del verdadero reino corre de la siguiente manera, siendo la última de esta la base de su movimiento de iglesia: Cristo, Dios, reino de Dios y el reino secular. Para este movimiento religioso secular, Dios se ha esfumado y quien actúa ahora solamente es el ser humano, quien tiende a asumir todos los atributos divinos. Ya en este punto es el hombre quien decide si hay divinidad y cómo es dicha divinidad. Pero las feministas religiosas radicales van mucho más lejos en su crítica al lenguaje masculino sobre Dios. En primer lugar, entienden que hay una concepción panteísta del cosmos. Y en segundo lugar, es que ha sido conocida como la teología que designa el culto a la diosa Gaia o la Madre Tierra. Esta última, a su vez, ha tenido una doble vertiente. En primer lugar, es la búsqueda feminista de rasgos de diosas, y en segundo lugar, en las tradiciones religiosas y el intento de recuperar la creencia de una diosa madre y creadora con un culto pre-patriarcal. En un momento de la reflexión, mencioné lo complejo que resulta esta ideología de género. Y me refiero a lo complejo no a una verdad no entendida, sino a lo inexacto de sus planteamientos y de sus pensamientos. Cuando aplicamos su concepto sobre lo divino, vemos cómo tratan de implementar lo que se llama la nueva era y el humanismo cósmico a su movimiento. Todas estas ideólogas y teólogas feministas religiosas confían en que la evolución cósmica guiará a la humanidad hacia su perfección. En otras palabras, colocan su fe en la evolución para la salvación del mundo, atribuyendo la falla histórica de creer en Cristo Jesús como único Salvador. Insisten que la cosmovisión cristiana ayudó al mundo en la búsqueda de la divinidad hace 2000 años, pero al día de hoy este concepto ha caducado. Dios es la fuerza de la evolución y Él, ella o eso quiere que alcancemos su divinidad. Rosemary Radford Rutter, teóloga feminista norteamericana, profesora emérita de teología feminista de la Escuela de Religión de la Universidad del Pacífico, escribe lo siguiente:
El Dios monoteísta de los judíos y de los cristianos es un concepto hostil que racionaliza la enajenación de la tierra y su indiferencia hacia ella. Su pensamiento es tratar de poner a Dios en contra de la naturaleza creada. Esto, sin lugar a dudas, es una teoría sin fundamento que debe ser rebatida por los seguidores del Dios monoteísta. Otras teólogas del feminismo radical van más lejos. Joan Carson Brown y Carol R. Bunch manifiesta que el cristianismo es una religión propulsora del abuso infantil. Dicen lo siguiente: el cristianismo es una teología abusiva que glorifica el sufrimiento. Dios Padre exige y efectúa el sufrimiento de su propio Hijo, y añaden lo siguiente: si el cristianismo ha de ser liberador del oprimido, debe primero librarse de esa teología de salvación de la cruz. Termino con lo siguiente: liberarnos de la doctrina de la cruz y del sufrimiento de Cristo sería negar el Evangelio y dejar de ser seguidores de Jesús. La ideología de género insiste en esta liberación. Mary Daly fue una filósofa y teóloga radical feminista. Esta fue profesora en Boston College, una universidad católica norteamericana, y escribió lo siguiente: si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Entonces, si el hombre es Dios, le debemos al hombre sumisión y obediencia. El problema para ella era su radicalidad. Escogía y traducía palabras de la Biblia como lo hacen y lo han hecho muchos a su conveniencia. Este personaje feminista afirma que el hombre es Dios, nada más lejos de la verdad bíblica. Por lo tanto, me gustaría referirme a la palabra que ella utiliza, hombre, y llevar la misma a la revelación de Dios. Para esto veamos el libro de Génesis en su capítulo 2. Cuando vemos el texto original en hebreo, encontramos esta palabra manifestada en su idioma original de tres maneras diferentes. En primer lugar está el término Hadán. En segundo lugar está el término Adán. Y por último el término Ish. Pero lo más interesante es que este capítulo 2 de Génesis, en los versículos 5, 7, 8, 15, 16 y 18, la palabra que se emplea es Hadán, que significa ser humano, no siendo hombre el término más apropiado. En los versículos 19, 20 y 21 del mismo capítulo 12 de Génesis se emplea la palabra Adán sin el pronombre Ha, lo cual también significa ser humano, y aquí tampoco implica explícitamente el término hombre. La palabra hombre o varón por primera vez aparece en Génesis capítulo 2 versículos 23 y 24, y la palabra que se emplea es Ish. Luego, si las filósofas del feminismo espiritual consideran que el hombre y la mujer provienen de la misma fuente natural, que es Hadán, entenderían que el relato de la creación fue diseñado para mostrar igualdad, compatibilidad y unidad entre el hombre y la mujer, con autoridad sobre los animales, pero no sobre el ser humano. Ningún bando se puede polarizar, ni es el hombre ni la mujer quien implica jerarquía por orden de Dios. La jerarquía entre la humanidad no existe hasta la entrada del pecado. Las motivaciones específicas, tanto del hombre como de la mujer, las veremos en la reflexión que he titulado La verdadera motivación de la mujer. La misma la dejaremos al terminar con estas reflexiones sobre la ideología del género. Dios no es tan complicado. Nosotros somos
quienes tratamos de complicar su palabra, para de esta manera filosofar y tratar de adaptar la verdad a nuestro propio interés. No estoy lejos de la verdad al afirmar que el nuevo enfoque de la teología feminista espiritual no viene dado por este grupo en base a buscar el verdadero conocimiento y la verdad en la revelación de Dios para la humanidad, sino viene dado en deconstruir la figura del Dios Padre. Aunque algunas de ellas organizan ciertas ideas cristianas en su discurso, no es menos cierto que insertan otros tipos de ideas de gran peligrosidad para la grey monoteísta del cristianismo. Entre estas peligrosas ideas está el nuevo concepto, y digo nuevo, aunque data de los años 1970, de la llamada biofilia, la cual resalta que es necesario la unión del ser humano con la naturaleza de una forma ancestral y evolutiva. Esta implica venerar a la diosa inmanente Gaia, la cual es difundida como una espiritualidad ecológica en su visión religiosa para tratar de reemplazar a Dios como objeto de adoración pura. Ellas entienden que el sistema de justicia, inicialmente implantado por Dios, se perdió en la Edad Media. Y aunque parte de esa justicia se recuperó en gran forma con la reforma de Lutero, los nuevos cristianos la acomodaron a un modelo patriarcal y androgénico para así poder dominar y evangelizar a los pueblos. Repito que sus ideas son complejas. La imagen de Dios es puesta en dudas seriamente por sus ideólogas. Algunas aceptan la dualidad entre el monoteísmo y su diosa inmanente Gaia, lo cual es incompatible con la cosmovisión bíblica. Para estas teólogas, Dios no creó nada a su imagen, sino es el hombre quien construye la divinidad a su imagen. Todo aquel que trate de revelar un nuevo misterio ha llegado tarde a lo que ha sido la revelación de los mismos en toda la humanidad. El tratar de crear y de recrear viejos dioses con nuevas teorías o filosofía es ir a una victoria efímera que solo conseguirá lo que los antiguos propulsores encontraron: nada. Nuevas sombras soplan en esta época posmoderna. Los presagios señalados en el canon bíblico, todos son inmutables. Todo ha sido plasmado y escrito en el libro sagrado e inequívoco de la Biblia. Si usted se pregunta qué hacer, no soy yo el que le daré la respuesta correcta. Sin embargo, dejaré que sea el libro de Romanos, en su capítulo 10 y el versículo 9, el que le responda en este momento de manera contundente. Escuche lo que dice: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es palabra de Dios. La próxima semana veremos el feminismo espiritual y su idea del antropomorfismo de Dios y lo que ellos llaman la corrección política y lo peligroso que es ese pensamiento dentro de la iglesia. Que el Señor lo continúe bendiciendo, hermanos. Santo es el Señor, y digno de adoración. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor.
dile, santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y digno de adoración. Te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres.